En la cartografía intelectual del siglo XXI, las batallas por la hegemonía cultural ya no se libran exclusivamente en las cátedras universitarias o en las columnas de periódicos de referencia, sino más bien en la vibrante, caótica y algorítmicamente mediada esfera de las plataformas digitales. En todo este ecosistema, pocas figuras han logrado cristalizar con tanta eficacia una cosmovisión política específica como Enrique Fonseca, cofundador del conglomerado mediático Visual Factory, incluyendo Visualpolitik, Visual Economic, y más recientemente la voz singular del canal Solo Fonseca. Con una audiencia acumulada que se cuenta por millones, Fonseca no es meramente un divulgador. Se ha erigido en un pedagogo de masas, un traductor de la complejidad geopolítica para una generación huérfana de grandes relatos y ávida de certezas operativas. Sin embargo, bajo la superficie de una estética pulida, una retórica de sentido común y el mantra repetido hasta la saciedad de que los datos matan relato, subyace una arquitectura ideológica robusta, a menudo dogmática y filosóficamente vulnerable. La propuesta de Fonseca no es el vacío de ideología que él proclama, sino la destilación más pura de un liberalismo ingenuo, una variante del pensamiento Whig que asume la historia como una marcha lineal hacia el progreso, guiada por la tecnología, el mercado y la razón instrumental. Así que, como siempre, lechucillas, en este vídeo voy a hacer una autopsia intelectual exhaustiva del marco normativo de Enrique Fonseca. No se trata de una refutación de sus estadísticas puntuales, sino más bien de una deconstrucción de sus premisas ontológicas y éticas. Y para ello nos vamos a servir de dos herramientas teóricas de alto calibre. Por un lado, el liberalismo trágico o agonístico del filósofo británico John Gray y la sociología cultural del estadounidense Jeffrey Alexander. A lo largo de este vídeo voy a demostrar que el discurso de Fonseca, lejos de ser una descripción objetiva de la realidad, es una construcción narrativa que utiliza códigos binarios de sagrado y profano para legitimar el orden moral específico. También argumentaré que su incapacidad para comprender la naturaleza trágica de los conflictos de valores, la inconmensurabilidad entre bienes rivales, lo condena a una incomprensión crónica de fenómenos como el auge de China, la crisis del modelo sueco o las tensiones del cambio climático. Finalmente, propondremos el concepto de modus vivendi de Gray como una alternativa necesaria al universalismo moralizante que impregna, a menudo de forma invisible, el análisis de Fonseca. Venga, lechucilla, súbete al nido que viene lo bueno. El punto de partida de cualquier análisis sobre Enrique Fonseca debe ser su lema fundacional: datos matan relato. Esta frase, que funciona como un talismán epistemológico en sus vídeos y apariciones públicas, encierra la esencia de lo que podríamos denominar liberalismo ingenuo. La premisa es seductora. En un mundo saturado de ideologías ruidosas y narrativas populistas, existe un sustrato de verdad objetiva, accesible a través de métricas económicas, como el PIB, la deuda, la inflación, índices de libertad, que tiene la capacidad de anular las construcciones discursivas objetivas. John Gray, en su crítica al racionalismo ilustrado, nos advierte que la creencia en una verdad política objetiva y accesible universalmente es un residuo del monoteísmo transformado en un cientificismo secular. Para Fonseca, el dato no es simplemente una herramienta de medición, es una revelación. Cuando cita el éxito de Estonia al digitalizar su burocracia o compara la presión fiscal de distintos países, no está simplemente presentando números, está realizando un acto litúrgico de revelación de la verdad. Sin embargo, desde la perspectiva de la hermenéutica y la filosofía política contemporánea, la afirmación datos matan relato es en sí misma un relato. Es el relato del positivismo tecnocrático, porque ignora que elegir el PIB per cápita como la métrica suprema del éxito en lugar del índice de cohesión social, la sostenibilidad ecológica a largo plazo o la preservación de tradiciones culturales es una elección normativa y no científica. El contexto dota de significado. Un dato sobre la baja criminalidad en El Salvador bajo Bukele es cierto numéricamente, pero su significado político varía radicalmente si se interpreta desde la prioridad de la seguridad física, donde es un éxito absoluto, o desde la prioridad de las garantías procesales y los derechos humanos, donde puede ser visto como una catástrofe institucional. De este modo, Fonseca tiende a resolver esta tensión apelando al pragmatismo, pero al hacerlo ya ha tomado partido por un sistema de valores específico.
Nuestro queridísimo Jeffrey Alexander nos ofrece una herramienta potente para entender esta maniobra. En su teoría de la esfera civil, los actores políticos buscan legitimarse alineándose con códigos sagrados, la racionalidad, la verdad, la transparencia, y distanciándose de códigos profanos, el secreto, la irracionalidad, la manipulación. Al posicionarse como el hombre de los datos frente a los hombres del relato, los políticos tradicionales, la izquierda ideológica, Fonseca lo que está haciendo es construir una estructura binaria de legitimidad. El código fonsequiano es lo sagrado, el código del adversario es lo profano. Para él, lo sagrado son los datos, los hechos, la realidad económica. Este marco no elimina el relato, simplemente lo sustituye por uno más sutil. El relato de Fonseca es que la política es en el fondo una cuestión de management. Si un país fracasa, no es por conflictos trágicos de valores o destinos históricos complejos, sino por una mala gestión técnica y la aplicación de ideas equivocadas, generalmente estatistas. Esta reducción de lo político a lo técnico es la marca de agua del liberalismo tecnocrático que Gray critica por su falta de profundidad histórica y psicológica. Profundizando en la metodología de Jeffrey Alexander, es fascinante observar cómo Fonseca construye la otredad. A pesar de su cosmopolitismo, declarado, residente en Praga, viajero, analista global, su discurso opera mediante mecanismos de exclusión simbólica rigurosos. Veréis, la esfera civil que Fonseca imagina y proyecta no es universal. Está habitada exclusivamente por individuos racionales, económicamente autónomos y escépticos del Estado. En el universo simbólico de Visualpolitik y solo Fonseca, el Estado es frecuentemente codificado no solo como ineficiente, sino como moralmente sospechoso. Utilizando el análisis de Alexander sobre cómo las sociedades democráticas construyen códigos de civismo y anticivismo, vemos que Fonseca asocia sistemáticamente lo estatal con lo anticivil, que es símbolo de dependencia, corrupción, opacidad y coerción. Por ejemplo, en sus críticas a la burocracia española o latinoamericana, no hay solo una crítica funcional, es decir, esto es lento, sino una crítica moral, esto es parasitario. El funcionario, el político profesional, es presentado como un agente contaminante que vive del esfuerzo del sector sagrado que vendría a ser el mercado o los emprendedores. Esta narrativa se alinea con lo que Alexander llamaría una reparación civil fallida. En lugar de intentar reformar lo público para hacerlo más civil, el discurso de Fonseca sugiere a menudo que la única forma de purificación es la salida. Mudarse a Andorra, crear estructuras paralelas en blockchain o reducir el Estado a la mínima expresión. Fonseca utiliza el término populismo como un contenedor para todo aquello que desafía la ortodoxia liberal tecnocrática. Sin embargo, su análisis del fenómeno Milei en Argentina revela una contradicción fascinante. Milei es, en forma y retórica, un populista clásico. Líder carismático, retórica incendiaria, división amigo-enemigo contra la casta, pero como el contenido de su populismo es libertario-liberal, Fonseca tiende a suspender sus códigos habituales de antirrelato y celebrar el milagro o la necesidad de Milei. Aquí la sociología cultural expone la arbitrariedad del código. El populismo de izquierdas, el kirchnerismo, Podemos, es codificado como profano, es decir, irracional, destructivo, mientras que el populismo de mercado de Milei es recodificado como una necesaria disrupción o un retorno a la racionalidad económica. Esto demuestra que para Fonseca la forma, institucionalidad, formas suaves, es secundaria al fondo, la libertad de mercado. Su compromiso con la democracia liberal procedimental es más débil que su compromiso con el liberalismo económico, un punto que nos lleva directamente a la crítica de John Gray sobre la relación entre liberalismo y democracia. Suscríbete, lechucilla, venga al nido. John Gray, basándose en Isaiah Berlin, sostiene que el error fundamental del liberalismo racionalista es el monismo. Me explico, la creencia de que todos los valores verdaderos son compatibles. La libertad, la igualdad, la justicia, la seguridad, la tradición, la eficiencia. El liberal ingenuo cree que podemos tenerlo todo si diseñamos las instituciones correctas. Pero quedaos que esto os va a fascinar, veréis. Fonseca opera bajo un monismo de mercado, es decir, asume que la libertad económica, bajos impuestos, desregulación, eventualmente traerá consigo todos los demás bienes.
a saber, bienestar social, estabilidad política, felicidad personal e incluso calidad medioambiental a través de la innovación. Sin embargo, el liberalismo trágico de John Gray desmonta esta fantasía. Los valores son plurales y a menudo inconmensurables. No hay una moneda común para pesar la seguridad comunitaria frente a la libertad individual. Vamos al caso de Suecia. En su análisis sobre la violencia en Suecia, Fonseca identifica correctamente el fracaso de ciertas políticas de integración. Sin embargo, su marco le impide ver el conflicto trágico subyacente. Suecia eligió, durante décadas, priorizar valores de solidaridad universal y apertura humanitaria, que serían valores liberales de izquierda. No obstante, el costo de esta elección ha sido una fragmentación de la cohesión social y un aumento de la inseguridad. Valores conservadores comunitarios. Por lo tanto, no hay una solución técnica que permita a Suecia ser a la vez un refugio humanitario abierto y una sociedad homogénea de alta confianza y baja criminalidad. Son bienes en conflicto. Fonseca lo que hace es tratar esto como un error de cálculo de las socialdemocracias en lugar de una elección trágica entre valores rivales legítimos. Fonseca además celebra la maximización de la opción individual como el bien supremo. Gray, en Perros de paja, sugiere que la autonomía ilimitada puede ser una carga terrible y que los seres humanos a menudo valoran la seguridad, la pertenencia y el destino compartido mucho más que la libertad de elegir entre marcas de cereales o proveedores de sanidad. Al ridiculizar estructuras colectivistas o tradicionales, Fonseca muestra una ceguera antropológica, es decir, no comprende que la resistencia a las reformas liberales en muchos países no se debe siempre a la ignorancia económica o a la manipulación de demagogos, sino a una defensa racional de formas de vida que valoran la estabilidad y la comunidad por encima del dinamismo y el riesgo del mercado. De manera que, al ignorar este pluralismo de motivaciones, el análisis de Fonseca se vuelve plano. Solo puede ver actores económicos racionales o idiotas engañados. Por otra parte, la visión de la historia de Fonseca es profundamente teleológica. Vais a ver por qué. Heredero intelectual de la Ilustración y del optimismo de los 90, su discurso presupone que existe un lado correcto de la historia hacia el cual convergen las naciones exitosas. China es el gran escollo en la teología política de Fonseca. El gigante asiático ha logrado el mayor milagro económico de la historia sin adoptar la democracia liberal. Para el liberalismo ingenuo, esto es una aberración que debe corregirse. O China se democratiza o China colapsa. En sus vídeos, Fonseca busca constantemente las grietas en el modelo chino. Burbuja inmobiliaria, crisis demográfica, autoritarismo de Xi Jinping. Y si bien estos problemas son reales, la insistencia en el colapso inminente o la inviabilidad del modelo revela una necesidad psicológica de validar su propia teoría, que no puede haber prosperidad sostenida sin libertad política. John Gray ofrece una lectura alternativa y mucho más inquietante. El nexo entre capitalismo y democracia liberal es contingente, no necesario. Modernidades autoritarias son posibles y pueden ser duraderas. El régimen chino ofrece a sus ciudadanos un contrato diferente: prosperidad y orden a cambio de obediencia política. Desde la perspectiva del modus vivendi, este es un arreglo legítimo, aunque no sea liberal, que responde a valores chinos históricos de armonía y miedo al caos, el famoso Luan. De manera que, al juzgar a China exclusivamente por su desviación del estándar occidental, Fonseca cae en lo que Gray llama universalismo misionero. No logra ver a China como una civilización con su propia trayectoria gravitacional, sino como un occidente fallido o un occidente en potencia. Y es que, a pesar de la fragmentación global, Fonseca sigue operando con mapas mentales del fin de la historia. Su entusiasmo por la expansión de la OTAN, su defensa cerrada de la postura occidental en Ucrania y su visión de las relaciones internacionales como una lucha entre democracias de mercado y autocracias simplifica la realidad de un mundo multipolar. Gray nos recuerda que la historia no tiene fin y que los viejos demonios, como la etnicidad, la religión, el territorio, siempre regresan, inmunes a la disolución por el comercio global. El liberalismo de Fonseca no está preparado para un mundo donde la interdependencia económica no garantiza en absoluto la paz. Y si el mercado es el motor del progreso en la cosmovisión de Fonseca, la tecnología es su combustible milagroso. Frente a los dilemas existenciales como el cambio climático, Fonseca adopta una postura de optimismo racional. En sus análisis sobre el cambio climático,
Fonseca rechaza las narrativas de austeridad o de crecimiento. Su apuesta es por la innovación, energía nuclear, renovables eficientes, captura de carbono. Esta postura es atractiva, pero Gray la calificaría de soteriológica, es decir, la creencia religiosa de que la tecnología nos salvará. Gray argumenta en Perros de paja que la ciencia y la tecnología no son fuerzas morales, son más bien amplificadores de poder. La misma tecnología que permite la energía limpia permite nuevas formas de guerra devastadora. Además, la creencia de que podemos resolver la crisis climática sin sacrificios dolorosos en nuestro nivel de vida o en nuestra estructura de consumo es, para Gray, el último mito del humanismo. Es decir, la idea de que los humanos somos maestros de la Tierra y que podemos ingeniar nuestra salida de cualquier límite biológico, lo que nos lleva directamente al ciberutopismo. Y por cierto, si este contenido te está gustando, dale un buen like, compártelo, que así me ayudas. Esa lechucilla, al lío. El entusiasmo de Fonseca por las criptomonedas, el blockchain y la digitalización estatal, el modelo de Estonia, revela un deseo profundo de sustituir la política por el código. La política es sucia, lenta, irracional y llena de conflictos de valores, es decir, es trágica. Sin embargo, el blockchain es supuestamente limpio, rápido, objetivo y basado en reglas matemáticas. Y esta fantasía de reemplazar la gobernanza humana por algoritmos es lo que Gray llama gnosticismo tecnológico, es decir, es el sueño de escapar de la condición humana defectuosa. Sin embargo, como nos recuerda la sociología de Alexander, incluso el código es una construcción cultural. Los algoritmos de consenso, las reglas de DAOs y las estructuras de las criptomonedas están imbuidas de valores políticos. Libertarismo, desconfianza en la autoridad central. Al presentar estas tecnologías como soluciones neutrales, Fonseca oculta su carga ideológica. No está proponiendo el fin de la burocracia, sino la privatización de la burocracia en manos de una tecnocracia digital. A pesar de su insistencia en la libertad, el discurso de Fonseca está marcado por un moralismo rígido. Veréis, la libertad que defiende no es la libertad para vivir de cualquier manera, sino la libertad para vivir como un emprendedor globalizado racional. En la ética implícita de Fonseca, la dependencia del Estado es un vicio moral. Aquellos que reciben subsidios, defienden el estado del bienestar o buscan protección regulatoria son vistos como sospecha. De suerte que esto crea una jerarquía moral donde el contribuyente neto es el ciudadano ideal y el receptor neto es un ciudadano subalterno. Este dogmatismo ignora las condiciones estructurales y la suerte, la contingencia, que Gray coloca en el centro de la vida humana. Para Gray la autonomía total es una ficción, todos somos dependientes en algún momento. La construcción de una sociedad civil que estigmatiza la vulnerabilidad y la dependencia erosiona las bases de la solidaridad necesaria para que cualquier comunidad, incluso una liberal, sobreviva. Por otra parte, el cosmopolitismo de Fonseca a menudo deriva en un desprecio por lo local, lo particular y lo ineficiente. Las tradiciones que obstaculizan el crecimiento del PIB son vistas como lastres. Sin embargo, Gray argumenta que los seres humanos necesitan raíces tanto como necesitan libertad. Al despreciar los apegos locales como irracionales, el liberalismo de Fonseca aliena a gran parte de la población que siente que su identidad está siendo disuelta por las fuerzas del mercado global. Y esto no es liberación, es desposeimiento cultural. Pero bueno, tras desmontar el edificio del liberalismo ingenuo de Fonseca, ¿qué queda? Pues no se trata de abogar por el nihilismo ni por el antiliberalismo reaccionario, sino de madurar hacia lo que John Gray llama un modus vivendi. La propuesta del modus vivendi implica renunciar a la idea de que existe un único mejor modo de vida para todos. Implica aceptar que los regímenes iliberales como China o Singapur o monarquías tradicionales pueden tener legitimidad interna si proporcionan bienes que sus poblaciones valoran, aunque no sean bienes liberales. La democracia liberal es una práctica local de Occidente muy valiosa y defendible, pero no exportable universalmente ni ordenada por la historia. Si Fonseca adoptara esta visión, sus análisis geopolíticos cambiarían radicalmente. Dejaría de preguntar por qué este país no es como Suiza y empezaría a preguntar cómo pueden coexistir pacíficamente este país
y Suiza, a pesar de sus valores irreconciliables. El modus vivendi lo que hace es sustituir la búsqueda de soluciones que eliminan el conflicto por la búsqueda de compromisos que gestionan el conflicto. En lugar de soñar con un mundo donde los datos matan al relato y la realidad económica reina suprema, deberíamos aspirar a un mundo donde los relatos contradictorios encuentren formas de convivir sin matarse mutuamente. Para Fonseca esto implicaría bajar el tono de superioridad moral y epistemológica. Implicaría reconocer que el votante peronista en Argentina, el comunista en China o el socialdemócrata en Suecia no son simplemente errores del sistema o ignorantes de los datos, sino portadores de valores humanos genuinos, que son objetivos y universales, como la seguridad, la igualdad y la tradición, entre otros, que además entran en colisión trágica con la libertad de mercado. Es decir, yo estoy defendiendo que los valores universales son objetivos y que existen males universales. En este sentido, lo que defiendo es que hay diferentes razones para llegar a esa meta común, a la seguridad, a la justicia. Los males universales serían todos aquellos que lesionan al ser humano psicológicamente, moralmente, físicamente, etc. Entender al ser humano como un todo, de manera holística. Por lo tanto, esos son males universales que nos afectan a todos. Lo que ocurre es que si tenemos un dilema como el dilema del tranvía, que ocurre constantemente en nuestras vidas, ahí no es la moral la que resuelve matemáticamente la cuestión, sino que es un problema que se tiene que gestionar y que se resuelve pragmáticamente. No hay una solución mágica. Es decir, no va a venir el mercado, entendido como el meta salvador, y va a curar los males del mundo. Luego es curioso porque el meta adversario siempre es el que ellos dibujan. Y esto juega también con lo que decía Jeffrey Alexander de los códigos binarios. Por lo tanto, yo no estoy defendiendo un relativismo, al contrario, estoy defendiendo un objetivismo. Lo único que digo es que cuando valores universales chocan entre sí, no hay una solución mágica, es imposible. Si un grupo en un determinado momento prefiere escoger la seguridad, que es un valor universal, frente a la libertad, por las razones que sean, por miedo, por lo que sea, es legítimo, porque si tú sitúas a la libertad en el altar y te vuelves un ciego devoto de la misma, lo que vas a hacer es, en nombre de esa libertad, sacrificar el resto de valores que la humanidad en realidad valora y que entran en conflicto. Por ejemplo, hay una necesidad de identidad, está demostrado. Las ciencias biosociales, podéis coger cualquier manual de psicología evolucionista, psicología social o psicología cognitiva. También recomiendo leer los libros de la filosofía de la biología de Peter Goffey Smith, que son... Pero bueno, dicho todo esto, y permitidme la pequeña digresión, vamos a ir ahora al análisis detallado de los casos específicos a la luz de la teoría. Y es que, mis queridas lechucillas, para dotar a este vídeo de la densidad requerida, voy a intentar profundizar en 3 casos de estudios recurrentes en la obra de Fonseca, aplicando rigurosamente las lentes de Gray y Alexander. Vamos un poquito ahí, de rock and roll. Vamos con el caso 1, el fenómeno Milei y la Argentina. La narrativa de Fonseca. Argentina es un caso de libro de texto de fracaso por malas ideas. El peronismo es el virus, el código profano, y Milei representa la cura amarga pero necesaria, el código sagrado. El ajuste fiscal es técnico y moralmente imperativo. La crítica de Gray. Señor Fonseca, la crisis argentina no es solo un problema de mala gestión económica, sino el resultado de conflictos de valores profundos y no resueltos. El peronismo, con todos sus defectos, ofreció durante décadas un sentido de identidad y protección, corporativismo, que el liberalismo de mercado no puede replicar. Milei intenta imponer una revolución liberal desde arriba, a lo que Gray advertiría que destruir las redes de protección existentes en nombre de una eficiencia futura abstracta no es en absoluto pragmatismo, sino que es una forma de jacobinismo de mercado, porque el riesgo no es solo económico, sino de disolución social. La crítica que le haría a Alexander sería: Fonseca participa en la construcción del mito de Milei como héroe civil, ignorando o minimizando los aspectos anticiviles de Milei, su intolerancia, su retórica, su misticismo, su agresividad.
porque sirven al fin superior del mercado. Y esto demuestra que la esfera civil de Fonseca es selectiva. La incivilidad es tolerable si viene de un libertario. Caso 2. La crisis de seguridad en Suecia. La narrativa de Fonseca. Suecia fue ingenua con la inmigración y creó guetos. El estado de bienestar generó incentivos perversos. La solución es más policía, deportaciones y menos buenismo. La crítica de Gray. Este es el ejemplo clásico de bienes inconmensurables. Suecia valoró la apertura y la solidaridad humana. Estos valores eran genuinos y nobles, pero desgraciadamente entraron en conflicto trágico con la cohesión y la seguridad. No fue un error técnico, sino que fue una tragedia. La propuesta de Fonseca, de mano dura, implica sacrificar los valores liberales de tolerancia y debido proceso. Gray diría: adelante, háganlo si quieren seguridad, pero no finjan que no están perdiendo algo precioso en el proceso. Fonseca lo que haría es ocultar la pérdida bajo la alfombra de la necesidad. Caso 3. La transición energética y el optimismo nuclear. Narrativa de Fonseca. Los activistas climáticos como Greta Thunberg son irracionales y emocionales, es decir, lo profano. La energía nuclear y la tecnología son la solución racional, lo sagrado. La crítica de Gray. Gray es profundamente escéptico sobre la capacidad humana para gestionar tecnologías de alto riesgo a largo plazo, como los residuos nucleares, debido a nuestra naturaleza falible y propensa al conflicto. Además, la idea de que la tecnología nos permitirá mantener nuestro estilo de vida consumista indefinidamente es una ilusión. Gray sugiere que la verdadera adaptación al cambio climático podría requerir un cambio espiritual y una aceptación de límites que el liberalismo de crecimiento infinito de Fonseca no puede concebir. Por otra parte, es importante decir que Enrique Fonseca y VisualPolitik han realizado una labor impresionante al despertar el interés por la política internacional en millones de personas. Sin embargo, el marco que ofrecen es un mapa simplificado que, si se sigue al pie de la letra, lleva al desengaño. El mundo no se dirige hacia una utopía libertaria tecnificada. El mundo es un lugar desordenado, trágico y plural. Desmontar a Fonseca no es un acto de hostilidad, sino de higiene intelectual. Es el intento de rescatar al liberalismo de su propia ibris. De manera que, si el liberalismo quiere sobrevivir en el siglo XXI, debe abandonar sus fantasías de control tecnocrático y pureza moral, lo que Gray llama la cara utópica del liberalismo, y abrazar su cara realista, es decir, la búsqueda paciente de la paz en un mundo de demonios irreconciliables. Solo aceptando que los datos nunca matarán al relato, porque el ser humano es un animal narrativo y moral, no una calculadora, podrá el análisis de Fonseca madurar hacia una verdadera sabiduría política digna de las lechucillas que están por aquí en el despertar de Minerva. Para terminar, le lanzo el guante a Fonseca por si quiere debatir de estos temas, estaría encantadísimo de hacerlo. Y también tengo que decir que comparto buena parte de sus ideas, aunque las haya criticado. Lo que he hecho básicamente ha sido utilizar a Gray como ariete para desmontar ese edificio, pero tengo que admitir que suscribo muchas de las premisas que dice Fonseca. Por ejemplo, estoy a favor de la energía nuclear, no pasa nada. Se me puede criticar y se me puede decir de todo. Al igual que estoy a favor de evitar las sangrías de impuestos y de dotar al ser humano de mayor libertad con respecto a la fuerza coactiva del Estado. Ahora bien, entiendo que no hay soluciones mágicas y que eliminar el Estado no supone en absoluto eliminar el mal en el mundo. Lo seguiremos padeciendo de todas las maneras, pero sí que considero que el Estado no debe quitarnos tanta capacidad de agencia, en todos los sentidos. Por eso yo soy un minarquista que está a favor de la minimización del Estado, pero no a cualquier precio. Es decir, que a veces tendremos que sacrificar el valor de la libertad por el valor de la seguridad y entender que no existe un único Dios al que hay que rezar, sino que unas veces tenemos que elegir en una dirección y otras veces en otra. A esto Gustavo Bueno lo llamaba una inversión teológica. Si creemos en el liberalismo como esa idea fuerza que va a ser capaz de redimir a la humanidad, en tanto que ha sustituido secularmente el valor anterior de la salvación, pues entonces no habremos entendido absolutamente nada. No hay salvación. Lo que tenemos que hacer es intentar construir una sociedad más antifrágil
que de alguna manera pueda resistir el desorden y beneficiarse de él, como decía Nassim Taleb, y fuera del marco ideológico y del dogma, porque el dogma nos aprisiona. Y si este contenido os gusta, pues dale un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates, que esto ayuda al canal, luego venís a los comentarios, nos ponemos ahí a retozar, aprendemos los unos de los otros, porque estoy aprendiendo un montón con vosotras, lechucillas, y seguimos, que no pasa nada. Nos vemos al alba.